Buenas tardes. Otra vez iniciamos con la segunda parte de la clase. Ok, quedamos en la metodología Lean, que lo que hace es promover un marco para optimizar el buen desempeño o el buen desarrollo de los proyectos, fijándose o centrándose en tres ejes. Reducir el desperdicio, las discrepancias que vienen cuando hay una sobreproducción. Vean los proyectos sociales como una repetición de tareas que no llevan a ninguna parte. Y finalmente las sobrecargas, que es cuando está sobrecargando la utilización de los recursos. En este caso, véanlo como supervisores sobrecargados o demasiadas auditorías o cosas en el proyecto que se están haciendo, acciones que se están haciendo y no tienen ningún retorno. O sea, ningún retorno a nivel de conseguir los objetivos. ¿Okay? Recuerden que en el chat me pueden hacer cualquier pregunta, cualquier duda, y me van a enviar por correo una reflexión que tengan sobre el tema, una reflexión, una observación, algo que les interese, algo que los motive. No sé si se lo puse en el chat, pero puede ser un párrafo, dos párrafos. La idea es que vean que vieron la clase y que están involucrados y que están comprometidos, por decirlo de alguna manera, con el tema. Ok, seguimos con la metodología. Acuérdense que muchas de estas, que llamamos metodologías, algunos autores lo pueden considerar como herramientas para el desarrollo de los proyectos, y otros como metodologías completas. Eso depende también de los grupos. Estoy intentando cuadrar el lápiz aquí atrás. Ok, entonces tenemos ¿cómo decirlo?, el cuadro del trabajo del proyecto, Project Framework. Esta metodología lo que centra es que hay una dificultad en los proyectos para establecer realmente todos los requisitos o todos los insumos o todo lo que necesita el inicio del proyecto. Entonces, bueno, entre teoría y metodología dice que es imposible contemplar y obtener y tener como mise en place, o sea, no podemos tener todo lo que se necesita para el buen desarrollo del proyecto. Entonces, la idea es como ir haciendo cuadros adaptativos e ir improvisando, y en la medida en que nos faltan esos recursos, conseguirlos, adaptarlos, cambiar hasta objetivos, cambiar la distribución de los insumos, cambiar la ruta crítica, cambiar los tiempos de la tarea, o sea que es realmente una adaptación continua y cambiante de las fases del proyecto. Las fases del proyecto se pueden superponer, pueden variarse, o sea, puedes comenzar con la fase 2, con la fase 3, porque en ese momento tienes los recursos para hacer esa fase. Entonces, bueno, esa es como que el cuadro adaptativo del proyecto. Tenemos el Extreme, o sea, programación extrema, que es la XP, que, bueno, también se basa en la estructura o en la metodología ágil. Recuerden lo que habíamos dicho de cuáles eran los pilares de la metodología ágil. Y que son como llevar el proyecto otra vez a ciclos muy cortos para mejorar la calidad, la satisfacción del cliente y la pronta entrega. ¿Okay? Los ciclos cortos de ágil, recuerden que son el lapso de 3 meses y desglosarlo en 2 semanas. Y lo que no puede ser hecho en 2 semanas tiene que ser compartido y tiene que ser segmentado hasta que se pueda llevar a cabo en 2 semanas. Y también el Extreme Program depende de un equipo de gestión altamente formado, autoadministrado, automotivado, y para el Extreme Program sí hay muchísimas herramientas tecnológicas que permiten que el equipo se mantenga conectado entre sí con la tarea, con los insumos y con los resultados a tiempo real. ¿Okay? Ya no estamos hablando de la pared, de un Canvas, estamos hablando del Scrum, sino de, bueno, tecnología, el celular, relojes inteligentes. Ahí estamos hablando de programadores, más que todo. El método PERT, disculpen que vaya tan rápido, pero tenemos bastante contenido en la clase e igual lo vamos a poder seguir discutiendo. El método PERT, seguramente ya ustedes lo han oído hablar, porque además estuvo muy de moda en los 80 y en los 90. Es una técnica se suele combinar con el método de la ruta crítica, con lo que habíamos hablado aquí anteriormente, con la cadena crítica y con la ruta crítica, y ellos se centran en cómo establecer
hacen más que todo énfasis en el tiempo, porque el tiempo, esta metodología, básicamente en los Estados Unidos, tiene mucho que ver con los costos y tiene que ver con el presupuesto del proyecto. Entonces hace énfasis en qué momento es el momento, la fecha mínima o máxima de inicio, la más tardía que se puede hacer una tarea y que no afecte el proyecto, cuál es la holgura o el margen de disponibilidad que tengo dentro de las actividades del proyecto. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de cuáles son las sucesiones de las tareas, cómo cada una de las tareas está estructurada, y el PERSE-PM es cuál es el máximo tiempo que me puede llevar la tarea o cuánto la puedo distanciar en el tiempo si no tengo los recursos en un momento dado o si no la puedo hacer por cualquier cosa. Y que esto no me lleve a no conseguir los objetivos del proyecto. Aquí tenemos dos estructuras muy reconocidas, las hemos utilizado, no sé, desde bachillerato, que es la estructura de descomposición del proyecto, que lo tenemos, por lo menos el árbol del problema, que lo hemos visto en el marco lógico, el árbol de causalidad, de soluciones, viene dado por esta estructura, que es una estructura que va de lo macro a lo micro, donde el proyecto se descompone por tareas, además es una ayuda visual. Entonces, por supuesto, si tenemos esta tarea, ¿qué va en los cuadros abajo? Todo lo que tenemos que hacer para conseguir ese objetivo, para conseguir esa tarea. Si en un momento dado tenemos el objetivo, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer para lograr ese objetivo? ¿Okay? Es una lógica de lo macro a lo micro, estructural, jerárquica, y que algunas personas le dicen que es como que demasiado rígida. Pero es un instrumento muy útil a la hora de ordenar y a la hora de sistematizar el pensamiento, y cuando te acostumbras a usarla, yo la uso, mira, hasta para programar las excursiones que hago, como las veces vamos a ir a la montaña, la utilizo de, bueno, si este es el objetivo, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que ordenar la maleta, y es una herramienta súper útil para ordenar el pensamiento. Y el diagrama de Gantt, que simplemente es los gráficos de barras donde ustedes ponen los plazos en los cuales se debe iniciar y se debe finalizar una tarea. Como verán, estas dos herramientas están más ligadas a las metodologías tradicionales, a las metodologías, bueno, de bloque, donde tienes que terminar una cosa para iniciar otra. Ojo, no quiero que ustedes piensen que una es mejor que otra, y que, bueno, como está de moda lo ágil, ágil para todo el mundo flexible, todo el mundo adaptable, todo el mundo no, porque a veces nos hace falta estructura en el proyecto, no rigidez, pero sí estructura, y saber qué viene primero, qué viene después, y con esto puedes sobre todo guiar o darle dirección a grandes grupos o a grupos que están iniciando una tarea que no la habían hecho antes. ¿Vale? Entonces, no siempre son buenas, son útiles y son así como que, bueno, como ágil está de moda, todo el mundo vamos a utilizarlo. No. Además, sabemos que los problemas sociales son esos, son complejos, tienen muchas ramificaciones, hay muchísimas ramificaciones de causalidad, de efecto, y a veces nos hace falta un marco claro, estructurado y lógico para poder llegar a una solución. ¿Okay? Entonces, bueno, este es como el recuento de todas las teorías, de varias de las herramientas. Por supuesto que hay más, agarré las más representativas, las que más están en discusión. Si ustedes quieren hacer en la reflexión evaluada que vamos a tener, porque bueno, la dinámica de clase es así, tú tienes que tener una evaluación. Si ustedes quieren agregar una más, comentarme una, decirme estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esta y por qué la he utilizado, me funcionó, es completamente válido. ¿Vale? Las reflexiones son libres. Entonces, todo esto para llegar a la metodología que más se está usando ahorita en muchos de los proyectos de Latinoamérica, viene un poco a explicar esa hojita súper abstracta y súper concisa que nos dice todo, pero a la vez no nos dice absolutamente nada cuando estamos hablando de una realidad social. Esa dice, bueno, el nombre del proyecto, ajá, cuáles son las actividades, cuál es el presupuesto, y todo dímelo en una página. Y uno dice, ojalá pudiera meter esa compleja realidad, súper compleja, interrelacionada, caótica, abstracta, que estamos viviendo en un cuadrito. O sea, sería maravilloso, pero no lo podemos hacer. Entonces nos lleva a una sobresimplificación de la realidad. Pero bueno, estas ya son reflexiones al mar.
¿Qué es lo importante? Que el Banco Interamericano de Desarrollo empieza a desarrollar a partir del 2011 y lo consolida en el 2017 con algunos de los talleres, esta metodología del programa por resultados, pero ahorita le agrega la etiqueta de ágil y reduce los 7 pasos que estaba utilizando a 5 pasos. No quiero que les quede la sensación de, ay, nos está diciendo todo esto. No, ojo, en las clases siguientes vamos a dedicarle su clase al marco lógico, de arriba abajo, discutir las herramientas, después vamos a utilizar otra para el marco ágil y ustedes van a ir decidiendo sobre la marcha dónde vamos a profundizar de acuerdo a los intereses del grupo. Ok, esta metodología PM4R ágil se enfoca básicamente en el Scrum y en Prince 2. ¿Se acuerdan? Las metodologías que ya habíamos hablado hace como media hora o un poquito más, ¿no? Y tiene el aval de estas grandes firmas internacionales que están trabajando de la mano y interesadas en el área social y en Latinoamérica en particular. ¿Okay? Entonces, es un enfoque híbrido de gestión de proyectos diseñado para aplicar toda la metodología ágil para conseguir un impacto en lo social. ¿Okay? La metodología ágil, si bien el PM4R tiene 7 pasos, si no me equivoco, y estos lo reducen a 5 pasos. Inicialmente, esta metodología la utilizaban para salvar proyectos. ¿Cómo que salvar proyectos? Proyectos que ya estaban caducados, que el BIP ya no quería intervenir más en ellos, que no quería dar más recursos porque no habían conseguido resultados. Utilizaban esta metodología ágil de una manera dinámica, entraban en el proyecto, hacían la metodología Scrum, o sea, pequeños grupos automotivados que ellos mismos eligen sus tareas y dividen esa gran masa de actividades en actividades que pueden ser que se puedan cumplir en 2 semanas. Y utilizan el método también gráfico de poner los post-it en las paredes y poner todo el listado de tareas, todo el listado de recursos que necesitas, y conforme van cumpliendo las tareas en esas 2 semanas, van arrancando los papelitos de la pared y van diciendo objetivo cumplido, objetivo logrado. En 2 semanas vuelven a reunirse, se reprograma el trabajo para 2 semanas más y siguen adelante. A estas 2 semanas se le llama hacer un sprint, como cuando estás corriendo, que ya ves la meta, entonces aceleras y llegas hasta la meta. Y los diferentes videos, los diferentes comentarios y los diferentes escritos de la gente del Banco Interamericano que ha desarrollado esto, dice que han logrado una efectividad de proyectos que estaban en casi que 10% de logros objetivos, los han logrado subir hasta un 90% con esta metodología ágil, haciendo los sprints así y trabajando con los grupos. La asignación de responsabilidades para cada paquete de trabajo se autoasignan. Si no se logra una autoasignación, o sea, si la persona no dice, mira, yo quiero hacer esto, se discute con el grupo y se dividen las labores, ¿ok? Entre las personas. Si hay en esas 2 semanas no se logran esos objetivos, entonces se hacen las reuniones de implementación del plan, se hace una evaluación y se vuelve a partir en otro ciclo de 2 semanas, como remendando o reestructurando la programación que ya se había hecho. Entonces, lo máximo que puedes perder en esta lógica de proyectos son 2 semanas, porque en 2 semanas ya evalúas si realmente alcanzaste o no alcanzaste los objetivos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a leer no los que les puse en el chat, porque ya es un manual como más estructurado, sino los primeros escritos estaban enfocados a proyectos que estaban en fracaso, que ya estaban a punto de cerrar y decirles, bueno, no se lograron los objetivos, se perdieron todos los recursos, entonces llega esta metodología justamente a trabajar sobre el tema y a intentar que no se pierdan los recursos, y han tenido bastante éxito. Después hubo un momento de, bueno, pero ¿por qué no? Y ese momento, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no utilizamos esta metodología no solo para rescatar proyectos, sino para trabajar en los proyectos desde cero? Entonces, bueno, ahí sí comienza, por eso mientan la parte de planificación del proyecto, y ellos lo primero que hacen
si leen aquí en el paso 1, análisis de los elementos existentes de planificación del proyecto, ¿no? Porque no lo ponen como que comienza desde cero, sino que ya hay algo. ¿Dónde hay algo? Este es el gráfico que les voy a poner a continuación. En la estructura, los proyectos no pueden ser vistos de forma aislada porque es casi que un proyecto es un diente y tú le dices, ajá, pero ¿dónde está el resto de la cabeza? ¿Dónde está la estructura? Y el resto de la cabeza y la estructura es el plan, es la política, es todo lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? En los huevos de la planificación. Entonces, cuando ellos hablan de sentarse y revisar cuáles son los elementos existentes de planificación, es de qué plan vienes, ¿okay? ¿De dónde viene este proyecto? ¿Qué elementos hay aquí? O sea, nunca se parte de cero en esta filosofía, sino que siempre partes de que hay algo, ¿no? Entonces, bueno, con estas últimas láminas terminamos la revisión de las metodologías y ahora vamos a pasar un poco. Cerré la pantalla. Ajá. Vamos a pasar, vamos a hacerlo sincrónico con ustedes aquí. Vamos a ver si me abre este archivo para ver. Perfecto. Vamos a ver aquí. Déjenme buscar una laminita que estábamos viendo por aquí. Ok, esta era la lámina que quería llegar. Entonces, termina. Vamos a ver si la podemos poner aquí en presentación. Ok. Bueno, según mi pantalla se está bien. Ok. Entonces terminamos en esta primera fase la revisión de las metodologías y de las herramientas como más comentadas o que más se han trabajado. Recuerden, para la evaluación, o sea, tenemos el chat abierto para que ustedes hagan cualquier pregunta, cualquier duda, no entendí, o quisiera que habláramos más de esta metodología, o yo estaba utilizando esa metodología y ni siquiera sabía que se llamaba así. Cualquiera de esas cosas. Y hacen o basan esa reflexión un poquito más larga y me la envían por correo a la dirección de correo que ya les envié por el chat. Ok, les voy a enviar por el chat. Ok, entonces, ¿dónde está aquí el proyecto? Tenemos los momentos metodológicos de la planificación de programas sociales. Entonces tenemos la descripción del problema social. Es un problema describir el problema social. Como lo habíamos comentado en la primera clase, no es un problema si la comunidad no lo vive como problema. Entonces, profe, si ellos no ven que la falta de agua es un problema, ¿no se trabaja con la comunidad? No, no estoy diciendo eso, pero tienes que trabajar con la comunidad hasta que ellos realmente vean que es un problema y que resolverlo los beneficia, mejora su calidad de vida y mejora su bienestar. ¿Okay? El estar bien. Después entonces nos toca hacer la explicación del problema, construir la visión, o sea, cómo se supone que vamos a estar cuando resolvamos ese problema. Identifica los componentes del programa, y aquí es muy importante porque creo que Jennifer me preguntaba, pero profe, ¿cómo distinguimos un programa de un proyecto? Vamos a irlo trabajando, y finalmente identificas los componentes del programa y finalmente llega el diseño de las actividades del proyecto, identificación de las instancias responsables. Entonces, miren todo lo que tenemos que hacer a nivel de plan para finalmente, a nivel de programa, perdón, para finalmente llegar al proyecto. Y después tenemos la formulación del programa social. Y entonces me dirán, ya va, ¿no sería la formulación del proyecto? No, porque ningún programa social está completo hasta que no, ojo, esto es el deber ser. ¿Okay? No es lo que pasa, pero es el deber ser. Es lo que pasa en otros países, no es lo que pasa en Latinoamérica. Pero ningún programa social está completo hasta que no tiene claramente identificado cada uno de los proyectos y cada una de las actividades que se van a desarrollar en los proyectos. ¿Vale? Y esto es
importantísimo. ¿Dónde está diseñado o en qué momento metodológico aparece el proyecto? ¿Okay? Si ustedes ven en los artículos que les envié, siempre lo que hace es, la metodología siempre lo que hace es un análisis del programa social. ¿Okay? Y ahí metemos todo lo que tiene que ver con el proyecto como contenido y como contenedor. ¿Vale? Entonces, cuando estemos hablando de en qué momento estoy, qué estoy trabajando, ¿estoy trabajando un programa o estoy trabajando un proyecto? Estás viendo o estás trabajando sobre el nivel de agregación que contiene realmente cuál es la complejidad de lo que tú estás planteando. Y tiene que ver con un sistema de planificación, ni siquiera tiene que ver con un sistema aislado, tiene que ver con un sistema de planificación. ¿Dónde está ese proyecto? ¿Dónde se inserta ese proyecto social? ¿Vale? Y ustedes me dirán, pero es que hay muchos proyectos que están faltos de padre y madre, ahí no hay ningún programa por ninguna parte. ¿Okay? Entonces, bueno, es parte de la discusión que tenemos que dar. O sea, es realmente un proyecto social dictado o llevado a cabo en esas condiciones útiles para lograr el desarrollo o no lo es. Tiene un impacto suficiente, tiene una sostenibilidad suficiente, tiene una proyección suficiente para que ese proyecto ejecutado en esas circunstancias con recursos limitados, con personas limitadas, con compromisos limitados. Al final la pregunta es, ¿sirve o no sirve? ¿Es eso parte de la respuesta a por qué tenemos tantas fallas y por qué no se logra avanzar en el desarrollo de los proyectos? Puede que sí. O sea, puede que sí, y son todas preguntas súper interesantes y preguntas que nos tenemos que hacer. O sea, preguntas en las cuales tenemos que seguir trabajando. Ok, entonces, para seguir metiendo el dedo en la llaga. Además de eso, hay aquí unas diferencias que las tenemos de la gente del ILPES. Ya que estoy ordenando aquí de la cámara. Ok. ¿Qué nos dice cuál es la diferencia entre un proyecto privado y un proyecto social? Tal vez ya esta discusión tal vez es un poquito, ya está un poquito también como que hay que volverla a dar, porque muchos de los proyectos ahora están, por decirlo de alguna manera, entre dos aguas, entre qué es privado y qué es social, y entonces viene la discusión qué es lo privado realmente y qué es lo social, y dónde se desdibujan, y dónde están esos límites, y cómo son estas estructuras ahora. Pero bueno, solamente para comentarles y para ver el estado del debate y hacia dónde tenemos que seguir la discusión. Los proyectos privados tienen beneficios y costos, son del dueño del proyecto. En este caso, si nosotros hablamos de responsabilidad social empresarial, son de las empresas que están haciendo el proyecto. Y en el proyecto social, los beneficios y costos son para la sociedad. Entonces ahí tú te preguntas, ¿y qué es la sociedad? Si yo estoy haciendo responsabilidad social empresarial y estoy haciendo por lo menos la cometida de agua en el barrio El Carpintero, se está beneficiando la sociedad, pero los costos salen de la empresa privada. ¿Okay? Pero en la responsabilidad social empresarial los beneficios no van a la empresa privada. O tal vez sí. Entonces ahí hay límites discutibles. En el proyecto privado se maximiza el bienestar en forma privada, es decir, para los trabajadores o para la gente que esté en un momento relacionado o en una urbanización o en una, no importa cuán grande o cuán pequeño sea el número de involucrados, y en lo social se supone que se debe buscar el maximizar el bienestar colectivo. En lo privado se utilizan bienes y servicios a costo de mercado, y en lo social es el costo social, por decirlo de alguna manera, de esos insumos, ¿no? Y es el impacto de, bueno, ¿y eso de dónde viene? Cuando estamos utilizando para Visión Vivienda no sé cuántas de cemento, ¿cuál es el costo de ese cemento? ¿Y quién está pagando el costo de ese cemento? ¿Y cómo se está pagando el costo de ese cemento? Los flujos están afectados por los impuestos, y en el proyecto social se mide a través del ingreso nacional, y el ingreso nacional, aquí lo llaman sacrificado, es decir, lo que estamos gastando en educación es el término que ellos llaman nacional sacrificado o estructurado para
el proyecto. Igual esto lo estoy pasando, pero vamos a seguir discutiendo. Vamos a ver, esta era la última que les quería dar. A ver, de la clase. En síntesis, para terminar esta clase, tenemos que la planificación, lo dijimos en la primera y la segunda clase, pero siempre es importante y no sé, siempre como recalcarlo, es el conocimiento para la acción y el proyecto social es acción para una solución. Si nosotros nos estamos formulando un proyecto social y nosotros no estamos contribuyendo al bienestar, nosotros no estamos contribuyendo a arreglar un problema, nosotros no estamos cambiando la calidad de vida de una persona, nosotros no estamos impactando de ninguna forma, directa o indirectamente, nosotros no estamos logrando los objetivos y no nos estamos formulando bien los objetivos. ¿Okay? No, puede ser un proyecto de cualquier otro tipo, pero no un proyecto con objetivos sociales que se enfoca hacia dónde, hacia el bienestar, ¿okay? Hacia cambiar la forma en que la gente vive, en que la gente interactúa y en que la gente se relaciona con la realidad. Entonces, bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Seguimos discutiendo esta clase en el chat y nos vemos ahorita sí el viernes a las 4 de la tarde. Vamos a seguir trabajando sobre las metodologías y vamos a profundizar un poco más sobre en qué punto de la planificación está el proyecto, por qué. Vamos a ver un poquito más las diferencias entre planes y proyectos para seguir puntualizando y para que estén así como unas hojillas y cuando le digan esto es un proyecto puedan decir no, esto es un plan, o esto no tiene nada que ver con esto, o esto es un programa. Perdón, tengo pegada la palabra plan, es programa y proyecto, o plan. Entonces, bueno, espero que aprovechen esta clase, que no se me duerman y nos vemos en el chat. Además, nos vemos el viernes a las 4 de la tarde. Recuerden, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, me pueden hablar por el chat. Y recuerden que tienen también las clases que podemos hacer de forma individual. O sea, ustedes me tienen una consulta, eso se va a dar más adelante cuando ya tengan las exposiciones, pero si lo quieren hacer ahora, tienen una consulta sobre la tesis, quieren hacer algo de proyectos sociales y lo quieren discutir, nos ponemos de acuerdo y podemos tener una sesión de una media hora, 15 minutos, 45 minutos en el chat para seguir trabajando estos temas que nos apasionan a todos. Bueno, buenas tardes y espero que se diviertan con esta clase tanto como yo me divertí grabando.